algún tipo de daño. Pero la mayor parte del tiempo realmente esto no es así. Las bacterias y otros microorganismos son los verdaderos dueños y amos de este planeta, porque son los primeros que llegaron. Si nosotros miramos una escala de tiempo de la evolución de la vida en la Tierra, la vida surge hace aproximadamente 3,8 mil millones de años. Tengan en consideración que la edad del planeta Tierra es de 4,5 mil millones de años. Eh, Hace 3.800 millones de años llegan los primeros microorganismos que básicamente eran bacterias y arqueas, y de ahí hubo un largo, largo, largo camino hasta llegar a la diversidad de vida que tenemos hoy en día. Y de hecho nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, somos unos aparecidos, unos recién llegados en esta aventura llamada vida. Apenas aparecimos hace 1,8 millones de años. Y en principio puede sonar bastante tiempo, pero quería presentarles una escala de 365 días. ¿Qué significa esto? Que si los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra y de la vida lo trasladáramos a una escala de tiempo de 365 días, donde el día 1 tiene que ver con la formación de la Tierra, el día 56 sería la aparición de la vida de estos microorganismos. Y recién en el último día aparecemos nosotros, el Homo sapiens. Y ni siquiera en el último día desde el principio, sino cerca de la medianoche, tipo 10, 11 de la noche. O sea, prácticamente casi al finalizar esta escala de tiempo de 365 días. Así de increíble es la evolución de la vida. Ahora sí, micobacterias. Otro preámbulo, muchos preámbulos. Eh, yo titulé esta charla Micobacterias, una familia complicada, porque como si se tratara de una familia disfuncional, por ahí hay algunas ovejas negras, unas ovejas descarriadas que generan problemas a nosotros los seres humanos, pero desde una visión no antropocéntrica también a otras especies, pero realmente no son ni buenas ni malas, solamente ocupan un lugar en el espacio, eh, buscan reproducirse sin ni siquiera tener un sistema nervioso, sino por simple instinto, digamos. El nombre técnico de esta familia es Mycobacteriaceae. Hace poco tiempo un amigo, un colega de laboratorio me dijo que se pronuncia Mycobacteriaceae. Eh, y generalmente cuando uno asiste a charlas de este tipo, se enfocan en una especie en particular. Pero yo el día de hoy quise hablarles de la familia de forma general porque comparten características biológicas, características clínicas y de laboratorio. Entonces, para mí es muy interesante hablar de varias de estas enfermedades, de varias de estas especies como un todo. ¿Qué significa el nombre? Bueno, bacteria es un microorganismo, pero mico, antes al principio me sonaba mono, pero no tiene que ver con mono, tiene que ver con los hongos. Porque en un principio los primeros científicos que empiezan a descubrir que es un agente patógeno el que produce la enfermedad, miraban cierta similitud con colonias de hongos. O sea, las colonias de, por ejemplo, de M. tuberculosis, que es la primera que se pudo aislar e identificar con claridad. Entonces, este nombre nace por una especie de confusión que hubo al principio, hace ya más de un siglo y medio atrás más o menos. Este caballero que les presento en la imagen fue la primera persona en descubrir la primera micobacteria que se caracterizó bien, M. tuberculosis. Hace algunos años, antes del descubrimiento de M. tuberculosis,
se había descrito, se había visto por microscopía, me parece, al bacilo que causa la enfermedad de lepra, que es un primo de M. tuberculosis dentro de la familia de las micobacterias. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo el 24 de marzo de 1882. Robert Koch, un médico alemán, microbiólogo, que hizo algo importante para el estudio de esta enfermedad y para luego poder tener los avances clínicos y tecnológicos que hemos tenido hoy en día a propósito de la erradicación, que es el gran objetivo. En honor a este descubrimiento es que se celebra, bueno, no diría se celebra, sino que se conmemora el Día Mundial contra la Erradicación de la Tuberculosis, cada 24 de marzo. Ahora bien, yo quiero proponerles que piensen en un conjunto, como lo que nos enseñan en el colegio. ¿Cuántos son los integrantes de esta familia de Mycobacteriaceae? Son más de 200 especies y ese es el universo. Y ahora vamos a graficar en nuestra mente tres subconjuntos. Hay tres subconjuntos de importancia clínica. ¿Qué queremos decir con esto de importancia clínica? Que pueden causar alguna enfermedad a nosotros, el Homo sapiens. El subconjunto más grande comprende la mayoría, en realidad, son 190 a 200 especies de este grupo, este subconjunto conocido como micobacterias no tuberculosas. Las siglas en inglés son NTMs, Non-Tuberculous Mycobacteria. ¿Dónde están? Prácticamente en cualquier lado. Podrían encontrarse en nuestro baño, podrían estar en el suelo cuando nos paseamos por el parque, estamos jugando ahí en el río, o inclusive como aerosoles en ciertos ecosistemas, o inclusive en los hospitales, cuando no hay un buen control, un buen aseo, podrían ser causantes de enfermedades. Aquí hay un montón de representantes. Por otro lado, en el segundo subconjunto, en orden de tamaño, está el complejo de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis complex, lo que da lugar a sus siglas en inglés, MTBC, conformado por aproximadamente 13 especies. Por ahí los científicos se debaten un poco en si darle la categoría de especie a ciertos representantes, porque una característica bastante interesante de este subconjunto es que tienen una similitud genómica súper alta, 99.9%, y ahí empieza a surgir el dilema. Entonces, ¿vale la pena dividirlas en diferentes especies? Pues probablemente sí. La mayoría entra en ese consenso, porque, especialmente porque tienen hospederos distintos. En el caso de las micobacterias no tuberculosas, NTMs, este subconjunto más grande, hay mucha más diversidad genética. Entonces, este de acá es un grupo casi clonal, es decir, que son como copias de la copia de la copia de la copia, como son muy, muy parecidos. Y el subconjunto más pequeño es el grupo de la lepra, o conocido como enfermedad de Hansen. Es una enfermedad histórica, o sea, inclusive hay referencias en la Biblia, este libro tan sagrado para el cristianismo, y en otros libros inclusive más antiguos. O sea, creo que se la conoce como desde hace 4000 años a la lepra, se la ha empezado a caracterizar de algún modo. Se llama también enfermedad de Hansen en honor a un médico noruego que la describió por primera vez en 1873, si la memoria no me falla. Y hace pocos años, creo que hace como unos 15 años aproximadamente, se descubrió que no solamente la bacteria M. leprae provoca la lepra, sino también otra denominada M. lepromatosis, que viene a ser como la hermana, porque está dentro del mismo grupo. Eh, Algo que también quería puntualizar es que no estigmaticemos a todas las bacterias. La mayoría, de hecho, son inofensivas al ser humano e inclusive tienen un rol
simbiótico muy importante, por ejemplo, con las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Si no las tuviéramos, no estuviéramos acá hablando de las propias micobacterias en esta charla. O sea, cumplen un rol vital. No las menospreciemos. Pero el hecho está en que de estas más de 200 especies, unas 60, 70 se han descrito como patogénicas o potencialmente patogénicas dentro de la familia Mycobacteriaceae. Ahora les presento este extraterrestre. Tiene pinta de extraterrestre, si pensamos en alguna película sobre el tema. Y lo interesante es que la vida microscópica tiene una morfología que suele ser abruptamente diferente a la vida que podemos ver a simple vista. No es que por ahí podemos ver un microorganismo con dos patas, dos brazos, una cabeza. No, no, no. Sigue otras leyes en cuanto a la morfología. Tienden a ser más esféricas, como churos, como las espiroquetas, esferas que se conectan las unas con las otras. Y en el caso de las micobacterias, quiso tener la forma de un cilindro, o lo que se conoce como bacilo. En esencia, tiene las mismas partes que tiene cualquier otra bacteria. Hay un citoplasma, hay un núcleo que está por ahí circulando casi que libremente. En el caso de las micobacterias no tuberculosas, hay varias que tienen plásmidos. En el grupo MTBC prácticamente no, o sea, o creo que no hay en esas 11, 3 especies, no hay plásmidos. Tiene algunas peculiaridades muy interesantes en su biología. Luego tenemos una membrana plasmática, ahí están los fosfolípidos, las proteínas de membrana, algunos carbohidratos, moléculas complejas, como cualquier otra bacteria u organismo. Esto aplica para todo, para eucariotas, arqueas, bacterias, a excepción de los virus, en muchos de los casos no tienen una membrana plasmática propia, salvo en los virus que infectan animales, me parece. Y luego tenemos, cuando si empezamos a subir esta corteza, parece como los gráficos de la corteza terrestre, la corteza de la Tierra, capas sobre capas, entonces esto es más o menos parecido. Hay esta molécula que se llama peptidoglicano o peptidoglucano, que tiene una implicación muy importante para la tinción de Gram, junto con otras moléculas también me parece. No es un área que maneje mucho, yo estoy más enfocado en la biología molecular y la bioinformática, pero bueno, tenemos la tinción de Gram, que es una técnica en microbiología que te permite dividir de forma muy general a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Luego hay otras moléculas complejas, complicadas, particulares, especiales, que son de la familia de las micobacterias. Especialmente esta de acá, que se llama ácidos micólicos. Imagínense a la bacteria o a la micobacteria como si fuera una esponja, capaz de absorber la tinción. Pero en el caso particular de nuestra familia, es como si la presencia de ácidos micólicos le confiriera una estructura cerosa, algo como así como grasienta. Eso tiene una implicación muy importante para el diagnóstico a través de la tinción y la microscopía. No funcionan, no responden bien las micobacterias a la clásica tinción de Gram. Tiende a ser un poco positiva, eso sí, pero los científicos han desarrollado ya desde hace mucho tiempo, desde hace como un siglo me parece, la tinción de Sil-Nielsen, que ocupa unos reactivos especiales para poder diferenciarlas y observarlas a través de la microscopía. Más cosas que hay que saber. Muchas de estas bacterias tienen un crecimiento lento. De hecho, la familia de las micobacterias, actualmente por un estudio de Gupta, me parece que es un investigador de origen indio que trabaja en los Estados Unidos, dijo, no a todos les vamos a llamar micobacterium. No todo es Mycobacterium abscessus, Mycobacterium falcinogenes.
Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium tuberculosis. No, 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 no. Hay evidencia suficiente desde el punto de vista genómico, filogenómico. Y luego vinieron unos investigadores japoneses que aportaron con pruebas morfológicas para decir, no, hay que poner las cosas en orden, tenemos que dividir a esta familia en 5 géneros diferentes. Se conservó el de Mycobacterium, donde está la tuberculosis, donde está la lepra, eh, y también, pero bueno, se actualizaron otros. O sea, ya no es Mycobacterium abscessus, por ejemplo, ahora es Mycobacteroides abscessus. Ya no es Mycobacterium fortuitum, ahora es Mycolizibacterium fortuitum. Y esto desata un poco de pasiones en el ámbito clínico, especialmente en el uso de ciertas herramientas como Maldito por cuestiones de la base de datos, pero mi sugerencia es que todos deberíamos encaminarnos hacia esta actualización de la taxonomía, de los nombres, porque es una familia muy diversa, muy rica, entonces hay que tratar de llamarlas con un poco de propiedad de acuerdo a la evidencia científica. Problemas. ¿Qué sería de la vida sin problemas? No, no se podría disfrutar. El primer problema que quiero mencionarles es la falta de diagnósticos. Yo sé que hay gente aquí del sector público, Alejandro mencionaba que está gente del INSPI, de Solca, pero lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo. La salud pública del Ecuador está en crisis, es una catástrofe. Y todos hemos visto en las noticias de que hay escasez de medicamentos en los hospitales, en los centros de salud, o sea, tienen desabastecimientos de más de 50%. La gente también se está muriendo por falta de médicos especialistas, por despidos, etcétera. Y un tema del que no se habla mucho, pero es extensivo en ciertas áreas, es la falta de diagnósticos. Año tras año, las instituciones del Ministerio de Salud Pública se encargan de reportar en gacetas epidemiológicas, en boletines, los números de contagios, las tasas de mortalidad de un montón de enfermedades. Hay muchos problemas alrededor de eso que no facilitan el trabajo del investigador, pero otro tema es que hay subdiagnóstico de un montón de enfermedades infecciosas. Y ni se diga de otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades mentales, mucho más. Pero, por ejemplo, si es que en el año 2024, que es el último año del que tenemos reportes a nivel nacional, a partir del Global TB Report, se reportan como 9.000 casos de personas enfermas con tuberculosis. Estamos haciendo la cantidad suficiente de diagnóstico para reflejar la realidad de esa enfermedad o de la lepra, por ejemplo. Por aquí le vi a una colega que trabaja en INSPI estudiando a la lepra. No, o sea, todo apunta a que no, a que tenemos que mejorar muchísimo para tener una fotografía más real del panorama. En segundo lugar, diagnósticos confusos. A veces pueden haber malos diagnósticos, porque en el campo de las bacterias, de las micobacterias, a veces, bueno, lo que tengo que decir, o sea, básicamente repetir lo que les mencionaba en un inicio, ¿por qué se habla de una familia? ¿Por qué se habla de que hay hermanos, primos, refiriéndome a las bacterias? Es porque comparten características biológicas, características clínicas y de laboratorio. Y esto puede llevar a diagnósticos erróneos si no se utilizan métodos suficientemente específicos. Lo que yo conozco, por ejemplo, en la institución responsable del MSP de poder llevar toda esta gran y ardua tarea de diagnósticos, es que durante mucho tiempo funcionaban, por ejemplo, con las técnicas tradicionales, con baciloscopía y cultivo, y que son buenas, tienen sus ventajas, pero a veces, muchas veces no tienen la suficiente resolución para poder llegar a la determinación de la especie. Por ejemplo, bajo la tinción de Sil-Nielsen en el microscopio, uno ve a la micobacteria y está seguro de que es una micobacteria
pero no puedes asegurar a ciencia cierta de que sea M. tuberculosis o una micobacteria no tuberculosa. Entonces, se requieren pruebas complementarias. Sé que en los últimos años este instituto perteneciente o este laboratorio de referencia perteneciente al MSP ahora trabaja con GeneXpert, por ejemplo, que es una máquina que te sirve para hacer prácticamente la extracción y la PCR en tiempo real ahí mismo y te da un resultado en poco tiempo, pero realmente para poder caracterizar la diversidad de patógenos que nosotros podemos encontrar con un paciente sintomático respiratorio, necesitamos también de otras técnicas complementarias. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, bueno, acá nos denominamos el Team MAGB por la persona que está a la cabeza, un gran investigador de origen español, Miguel Ángel García Beregaín, y nosotros estamos adscritos al grupo One Health de la Universidad de las Américas. Acá en la UDLA, en Quito, Ecuador, a través del Departamento de Investigación y Vinculación, hay diferentes grupos de investigación y cada uno está liderado por un investigador. Básicamente, ¿cómo es nuestro día a día? Nosotros recibimos muestras biológicas que pueden ser sangre, esputo, biopsias de piel, cultivos o de otro tipo, o sea, muestras biológicas, pero en el contexto clínico, en el contexto de la salud pública. Porque si hablamos de muestras biológicas, en el contexto de la agronomía, en el contexto de la bioquímica, no sé, pueden ser otras, pero en nosotros en el contexto de la salud pública. En un flujo de trabajo normal, de hecho, la mayor parte de nuestros proyectos tienen que ver simplemente con extracciones basadas en métodos de columna, y esto nos conduce a tres caminos. Las PCRs de punto final, que es algo básico pero poderoso, que nos enseñan en las carreras relacionadas a ciencias de la vida. Después, muchas veces tenemos que hacer secuenciación Sanger y trabajar con BLAST y hacer filogenias, en ocasiones con un marcador o a veces varios marcadores. En segundo lugar, trabajamos también muchísimo con PCRs de tiempo real, en su mayoría con sondas TACMAN, pero en pocas ocasiones también con este otro tipo de PCRs, sondas Cyber. Entre ambas tienen sus ventajas y desventajas. Y últimamente, gracias a la visión de Miguel Ángel, ahora nuestro equipo de investigación, por lo menos en los últimos 3 años, 2 años, hemos incursionado en la secuenciación de alto rendimiento, en Whole Genome Sequencing, con la plataforma de Illumina. Por aquí le vi a un amigo, a Lenin, que trabaja con Illumina, le mando un saludo. Es algo que realmente tenemos que promover muchísimo en el Ecuador para tener una mejor comprensión de la epidemiología, de la distribución, de la transmisión, de los brotes de estas enfermedades. No es algo que pienso yo que no se debe hacer rutinariamente, porque si bien nos da un montón de información, Whole Genome Sequencing es una técnica más costosa que las técnicas tradicionales. Y requiere de un conocimiento técnico o más especializado que el que significa tener para realizar las PCRs, pero en realidad todo este grupo de técnicas son complementarias y extremadamente necesarias, no por la existencia de whole genome sequencing, a poco a poco ya se van a dejar de hacer las PCRs. Estamos a siglos quizás de esa realidad, pienso yo. Y por otra parte, también de vez en cuando hacemos pruebas de ELISA. Esto nos ha permitido reportar por primera vez, mediante estudios serológicos, la presencia de anticuerpos en diferentes organismos, animales de compañía, quiero decir, perros, gatos, vacas, cuyes también, si mal no recuerdo, para poder detectar este tipo de moléculas biológicas que sirve como marcadores epidemiológicos. ¿Cómo sabemos que una enfermedad está circulando en un grupo de especies, en un grupo poblacional?
Bueno, pues una técnica o un enfoque poderoso es el uso de pruebas de ELISA para detectar la frecuencia o la proporción de estos animales que contienen los anticuerpos, porque son una señal, una huella de que una enfermedad pasó por esa especie o está presente. Y referente al primer flujo, esto básicamente nos lleva a identificar patógenos, que significa la mayor parte de nuestro trabajo en realidad, analizar resistencias, especialmente con Whole Genome Sequencing, esto lo hacemos de ipso facto. Podemos ver diversidad genética, igual con Whole Genome Sequencing esto es maravilloso, lo podemos describir con el máximo nivel de resolución. Obviamente con las PCRs también, o sea, son muy útiles más que nada por el precio, la asequibilidad. Y también podemos realizar diferentes estudios de transmisión, quizás indagar en si hay o no hay brotes, por ejemplo, en una determinada zona, localización. Esto es un resumen de una gran línea de trabajo, una gran línea de investigación que tenemos en el Team MAGB. Ahora ya me voy un poco a la parte más pesada de esta exposición, pero obviamente contando estos temas desde el enfoque de la divulgación científica. Uno de nuestros representantes de las micobacterias, M. abscessus o Mycobacteroides abscessus, antes conocida como Mycobacterium abscessus, es una de las NTMs más distribuidas en todo el mundo y es una amenaza emergente porque cada vez se la descubre con una mayor prevalencia. Y básicamente lo que hicimos en este estudio, que simplemente lo titulamos como caracterización genómica de Mycobacteroides abscessus, de cepas de Mycobacteroides abscessus desde Ecuador. Aquí creo que Jorge también estaba presente, también le agradezco muchísimo por el acole y toda la dedicación que le puso también a este proyecto para que sea una realidad, como su tesis de biotecnólogo, y también a los otros colaboradores también. Y básicamente lo que hicimos acá es secuenciar por Illumina. No tenemos esa facilidad acá en la Universidad de las Américas. Trabajamos con una empresa de acá de Quito llamada BioSequence. Luego seguimos al paso del control de calidad con estos reportes de FastQC, limpiando con Trimumatic. Luego trabajamos con un ensamble llamado de Novo. Tenemos muchos pedazos de ADN en un archivo llamado FASTQ y el ensamble básicamente tiene que ver con armar las piezas de este rompecabezas para tratar de acercarnos lo más posible a cómo realmente está ese genoma, que es del genoma, es del conjunto total de ADN de cualquier organismo o microorganismo. Y ya con esta información podemos proceder a realizar genotipos de resistencia, filogenias y un montón de cosas más. Y básicamente lo que pudimos conocer acá es que hay una diversidad de linajes endémicos únicos de M. abscessus en Ecuador que no están muy relacionados entre sí. Los estudios referenciales de M. abscessus están hechos básicamente con cepas o con genomas que llegaron a ser parte de una base de datos con información de Asia, de Europa, y de ahí se realizó una categorización de grupos clonales donde las cepas que nosotros encontramos con las que trabajamos acá en Ecuador no tienen una representación, no se asemejan a las de esos grupos clonales de M. abscessus. Entonces, obviamente, dentro de estas caracterizaciones genómicas, teníamos que conocer cuál es su perfil de resistencia a antibióticos. Entonces, ahí en nuestro estudio tenemos una tabla donde detallamos todo esto, pero entre lo más interesante, desde mi punto de vista no clínico, no, o sea, quiero decir, no desde un punto de vista del médico que trata la enfermedad, pero sí de un investigador en el campo de la biología molecular,
encontramos un 100% de resistencia a betalactámicos y rifamicinas, que son clases de antibióticos, y un 21.4% de resistencia a macrólidos, que tengo entendido que son un tipo de antibióticos que son muy fuertes para poder tratar. Es decir, que si una persona está enferma de M. abscesus y es una cepa que tiene resistencia a macrólidos, su tratamiento podría ser bastante complejo. Por otro lado, en otro artículo, este de acá está en vías de publicación, este de acá, eh, el caso Maldi versus Sanger, evaluando diferentes técnicas para la detección de NTMs. Básicamente nosotros contamos con muestras basadas en cultivo de parte de un laboratorio privado con el que colaboramos y ellos hicieron una caracterización usando un equipo llamado Maldito FMS. No hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con eso, pero es bastante interesante la manera en la que trabaja porque puede decirte, identificarte a nivel de especie con un alto nivel de confiabilidad. Eh, y luego lo que sí hicimos nosotros, aparte de las muestras basadas en cultivo, son extracciones y PCRs de punto final con tres marcadores, 16S, RPOB y HSP65, para luego hacer secuenciación Sanger y filogenias. ¿Qué era lo que queríamos? ¿Qué era lo que queríamos hacer? Era comparar los resultados de hacer PCRs y secuenciación con Maldito MS para la detección de NTMs. Trabajamos con tres marcadores y descubrimos que la combinación de 16DS más RPOB tiene una mejor capacidad o una mayor capacidad de discriminación. Uno a veces cuenta con una PCR y piensa que hacer o trabajar con un marcador puede ser suficiente. No siempre es así, especialmente en estos subconjuntos tan diversos como de las micobacterias no tuberculosas. Necesitamos muchos marcadores, pero ¿cuánto es el número ideal? Bueno, en el contexto de la diversidad de las micobacterias de nuestro grupo de estudio, que son micobacterias de Ecuador, prácticamente la mayoría de la provincia del Guayas, descubrimos que simplemente 16 más RPOB es un poquito mejor que usar tres marcadores. 16S, RPOB y HSP65, lo cual también puede ser bueno, pero hemos dado una primera pista de por dónde va la forma en la que tendríamos que trabajar si lo que contamos en nuestro laboratorio es simplemente con extracciones y PCRs y secuenciación Sanger para luego hacer filogenias. Ahora, un caso que tiene que ver con Mycobacterium tuberculosis, MTB son las siglas. UPCRs versus GeneXpert. GeneXpert es un equipo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de la tuberculosis y de ciertas resistencias. Pero o sea, lo que nosotros queríamos evaluar en este estudio y otro estudio similar que también sacamos era qué tan diferentes son los niveles de sensibilidad en comparación a PCRs de tiempo real convencionales, algo que tienen la gran mayoría de laboratorios de biología molecular. ¿Será que es menor la sensibilidad o mayor la sensibilidad? O sea, un punto a favor de GeneXpert, el que no le va a ganar es que te da resultados rápidos, en pocas horas, creo que en 2 o 3 horas. Y en el caso de las QPCR se va a demorar más tiempo, pero bueno, tampoco es que mucho tiempo. En el transcurso de un día ya se podría llegar a tener los resultados, inclusive en menos tiempo, depende del tipo de proyectos que hagan en el laboratorio. Entonces, ¿cuál fue nuestro hallazgo en este estudio? Es que encontramos que una extracción de ADN convencional, nosotros trabajamos con KID basados en columnas, seguida de una PCR en tiempo real, tiene una sensibilidad más alta para detectar MTB en comparación a otras técnicas tradicionales. Ejemplo, GeneXpert, aquí también hicimos una comparación con baciloscopía y cultivo. Aquí trabajamos con PCRs de marcas comerciales, pero esto también se podría llegar a desarrollar un protocolo in-house, pero en esta oportunidad trabajamos de esa manera.
O sea, ya es bien sabido de que las PCRs tienen una mayor sensibilidad de forma general que las vaciloscopías y los cultivos. Pero siempre es interesante, o sea, no tomar en cuenta el estudio que hicieron en China, el estudio que hicieron en Estados Unidos o en algún lugar de Europa. Necesitamos nosotros también replicar porque acá en nuestro territorio, porque a veces la diversidad de bacterias puede ser diferente y no vamos a tener los mismos resultados replicando un estudio similar acá en nuestro país, en nuestros territorios. Ahora, voy a dar una vuelta de tuerca. Sin embargo, lo más importante es trabajar en los determinantes sociales de estas enfermedades. Dentro de las micobacteriosis o estas enfermedades dentro de la familia Mycobacteriaceae, la tuberculosis y la lepra son enfermedades claramente vinculadas con la pobreza. Queremos acabar con esto, ese es el sueño, ¿sabes? Es la meta en todo el mundo, pues tenemos que erradicar la pobreza. Esa es una consigna importante. ¿Y de cuál es la responsabilidad? No diría del Estado, pero al final es de todos. Todos tenemos que ver algo en esa lucha, en ese propósito. Ahora quiero presentarles algunos datos históricos, epidemiológicos y sociales de algunas enfermedades causadas por micobacterias. NTMs. Aquí es donde me voy a demorar menos, micobacterias no tuberculosas. Ahí tienen algunas imágenes del tipo de afectaciones. El estudio de DM abscesus que nosotros bueno, que ya próximamente saldrá a la luz, está basada en muestras de pacientes de clínicas estéticas. Entonces tienen infecciones en la piel. Pero en realidad hay muchas micobacterias que tienen una sintomatología muy parecida a la de M. tuberculosis. Entonces, si el médico o el especialista le hace una radiografía a la persona, al sintomático respiratorio, uno ve y dice, esas cavidades, esos huecos, esta paciente tiene M. tuberculosis. Y la mayor parte del tiempo es así, pero hay un cierto porcentaje que en ciertas partes parece que es cada vez mayor, que no es M. tuberculosis, es una micobacteria no tuberculosa o como también se la conoce, micobacteria atípica, que de atípica va teniendo cada vez menos en ciertos entornos. Prácticamente todos estamos expuestos a estas bacterias, pero solo unas pocas personas desarrollarán una enfermedad. Esto generalmente se da en personas que tienen los sistemas inmunes comprometidos, debilitados. Hay pocos estudios sobre su prevalencia, pero lo suficientes como para observar una tendencia creciente en prácticamente todas las regiones estudiadas. Hay algunos datos alarmantes de Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, y no hay vínculos con determinantes sociales claros. En la diapositiva anterior les hablaba de dos enfermedades que sí se relacionan directamente con la pobreza, son enfermedades de la pobreza y de las injusticias sociales. Acá en las NTMs no me he topado con un estudio que haya abordado este campo multidisciplinario. Ahora, esta sí, datos interesantes sobre la lepra o enfermedad de Hansen, una enfermedad de la pobreza, pero también es la enfermedad de la soledad, porque históricamente estas personas han sido abandonadas por sus familias y en general aisladas de la sociedad, por cómo lucían. Entonces pensaban que se iban a contagiar, que le iban a pasar mal, entonces estas personas eran echadas a su suerte. Y aquí es donde a mí se me hace pequeño, se me estruja el corazón. Quizás algunos deben haber visto esos videos de redes sociales de algunos influencers que ayudan a personas en estado de vulnerabilidad. Yo he visto videos, por ejemplo, de influencers que se van a las zonas rurales, donde está el abuelito, la abuelita, que ha sido abandonado por sus hijos y sus nietos, que, digamos, se fueron a la ciudad en busca de mejores oportunidades y ellos terminaron viviendo solos en una casa hecha con cosas que encontraron en la basura, en un colchón que no es colchón, que prácticamente solo es una estera viviendo con sus 5 o 6 perros. Esas son las personas que podrían enfermarse de lepra.
y de tantas otras enfermedades. Y ven cómo su vida se va apagando poco a poco y cada vez van quedando desfigurados. Antes se pensaba que era una maldición de los dioses o un castigo por los pecados. Y es muy interesante porque en el caso de la tuberculosis era lo contrario. O sea, se pensaba que esa enfermedad era de los artistas y los poetas en la tuberculosis, porque las personas que lo sufrían veían cómo su vida se iba apagando poco a poco, las mejillas se les sonrosaban, cada vez iban perdiendo peso y sus energías, y eso les daba como un tiempo de ensimismamiento, de introspección para escribir poemas, cuestiones sobre literatura, pero con la lepra era todo lo contrario, una maldición de los dioses o un castigo por los pecados. Y es por la forma en la que se aprecia la enfermedad desde el punto de vista del observador. Pero ahora obviamente sabemos que no es por estas razones que ocurre esta enfermedad. Un médico noruego de nombre Gerhard Hansen descubre el bacilo de la lepra en 1873. Y en honor a este científico es que también se le da el nombre de enfermedad de Hansen, ayudando a que disminuya un poco el estigma hacia esta enfermedad, pero en ciertas partes realmente creo que el estigma sigue tal cual como quizás era hace 200 años. En el contexto local, en Quito, la Pastoral Social Cáritas brinda apoyo a los enfermos de Hansen en el barrio de la Vicentina Baja desde hace casi 100 años, en lo que antes se conocía como el leprocomio, y a través de lo que hoy es un hospital dermatológico, es lo que pude leer en un artículo. Y en ese artículo también mencionaba que también trabajan en Babahoyo y Loja, donde llevan más de 30 años visitando a estas personas enfermas en sus hogares, quienes viven en pobreza extrema, desnutrición y anemia. En Guayaquil está la Fundación Padre Daniel. Queremos erradicar la lepra, no podemos erradicar la pobreza de forma general, por lo menos erradiquemos la pobreza extrema. Y yo pongo mis manos al fuego, porque si llegáramos a alcanzar ese objetivo como sociedad, como país, ya no tendremos enfermos de lepra. Porque todos los casos que yo he llegado a conocer en crónicas, en artículos, en blogs, describen situaciones que son lamentablemente para llorar, para uno partirse en dos, que no, en pleno siglo XXI no deberían haber ese tipo de injusticias sociales. Les recomiendo estos dos artículos muy buenos. No sé si acá se encontrará Daniel Romero, es un gran investigador quien hizo su doctorado en el campo de la lepra. Una de sus principales investigaciones tuvo que ver con recorrer museos de los Estados Unidos, recogiendo muestras, tejidos de armadillos, porque es un reservorio zoonótico de esta enfermedad, aunque hay unos ciertos matices que Daniel nos explica en su artículo de una forma maravillosa, me parece un gran divulgador. Y por otra parte, en el contexto social, pude leer este artículo de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, lepra, una enfermedad invisibilizada en el país. Y yo admiro muchísimo su labor, no sé qué tan bien estarán ahora realmente porque este artículo es del 2022, pero bueno, aunque no soy una persona religiosa, felicito mucho estas iniciativas para ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad, venga de donde venga, casi que venga de donde venga. Ahora, eh, mm, nos trasladamos a mi caballo de batalla, M. tuberculosis, la principal especie que estudio en este equipo de investigación. En la imagen podemos observar a una persona con una fisonomía, un semblante clásico de un enfermo de M. tuberculosis. Eh, es terrible, es realmente terrible, terrible. Una cuarta parte de la población mundial tiene TB latente, es decir, que tiene la bacteria que está dormida, no le produce ningún problema. Su sistema inmunológico es capaz de poner a raya a esta bacteria dentro de los macrófagos. No se reproducen, se quedan solamente ahí quietitos, dormidos. Pero solo un 5% desarrollará
TB activa, que es ya por sí la infección, la enfermedad, toda esta sintomatología. ¿Cuánto es una cuarta parte de la población mundial? Son eh, 2.000 millones de personas, y es un montón. Hay unos sitios donde hay proporciones mayores, otros donde hay menos proporciones, inclusive ninguna, sobre TB latente. 10.7 millones de personas se infectaron en el 2024. Es el último año del que se tienen datos de acuerdo al Global TB Report del 2025. Siempre reportan información del año anterior. Y 1.23 millones fallecieron, casi un 10%, a pesar de que es una enfermedad prevenible y curable. Tenemos una vacuna desde hace más de 100 años. Tenemos los antibióticos desde hace 50, 70 años. Toda la tecnología disponible, pero la gente se sigue muriendo. ¿Por qué? Ya seguiré desarrollando esta idea más adelante. Y por si la situación ya no fuera del todo catastrófica, la TB multiresistente es un grave problema para la salud pública mundial. En estas conferencias o en estas charlas sobre las bacterias asociadas a la multiresistencia dicen, para el 2050, la principal causa de muerte por enfermedades van a ser las bacterias multiresistentes. En primer lugar están las enfermedades del corazón. En segundo lugar está el cáncer. Y ahora en un tercer, cuarto lugar, me parece, están estas enfermedades basadas en bacterias multiresistentes. Eh, un poco más de 1 millón de personas se mueren de forma general por esta causa año tras año. 10 millones se mueren de cáncer y unos 20 millones por enfermedades del corazón. Pero para el 2050, como si se tratara de una carrera, de un partido, de un campeonato de fútbol, este tipo de enfermedades ocupará el primer lugar. Eso es lo que nos dicen los pronósticos para el 2050. Y estamos muy lejos de alcanzar las metas de erradicación de la OMS. Para el año 2035, los líderes mundiales desde el 2015 se pusieron la meta en terminar los contagios, terminar con la mortalidad, pero la realidad es que estamos muy alejados, hemos retrocedido en comparación al 2015. Ahora, lo peor en Ecuador con la tuberculosis es lo que sucede en las cárceles. Es una verdadera catástrofe, hay que decirlo, por más que lo quieran ocultar. A nivel del país, en el 2024, Ecuador tuvo 66.2 infectados por tuberculosis cada 100.000 habitantes. Pero en las cárceles la tasa de incidencia es de 7.267. Y de manera particular en el complejo penitenciario de Guayaquil es de 17.374. Necesitamos datos para comparar, para ponerlos en perspectiva. La OMS dice que el promedio de infectados en cárceles es 100 veces, no, es 10 veces, es 10 veces más que en otras zonas fuera de la cárcel, en un país, en otros territorios. 10 veces más. Tomen en consideración este número que les estoy dando. Pero lo que pasa en el Ecuador no tiene nombre. Es 110 veces más el promedio de contagios de tuberculosis, de acuerdo a estos datos que nos da el Observatorio Social de Tuberculosis, donde la gran doctora Clara Freile está trabajando. Ella estuvo 15 años al frente de algún programa nacional de tuberculosis, tiene mucha experiencia en estos temas. Entonces estamos rebasando cualquier antecedente histórico. Nunca se había visto, desde que se tienen registros, estas proporciones en Ecuador a nivel de cárceles, al menos en la época contemporánea. Las 6 ciudades más violentas del país, que también están entre las ciudades más violentas del mundo, tienen las tasas más altas de TB. Y lo que nos explicaba la doctora Clara Freile en un webinar del Colegio de Médicos de Pichincha es que porque la violencia está asociada con la pobreza. La mayor parte de personas que van a parar a una cárcel no son los millonarios, no son los dueños de alguna franquicia, de cadenas, no, o sea, son la gente pobre, la gente de zonas rurales que desafortunadamente
van a la cárcel a morir de hambre, a morir de tuberculosis, de VIH o de tantas otras infecciones y el gobierno se lava las manos. Es la realidad. Y aquí me disculpan por extenderme tanto, pero voy a a compartirles un dato que daba la doctora Clara Freile. En el complejo penitenciario de Guayaquil, hay que, entiendo que es de esto, lo busqué en Google Images. Esto está hecho de 12 pabellones. Y en algún momento el MSP hizo un tamizaje en solamente en dos de esos pabellones, a 2.000 personas que intuyo que pueden haber sido sintomáticos respiratorios, en dos pabellones de esos 12. Y de esos 900 dieron positivo para tuberculosis, 900 de esos 2.000. Y de esos solamente a 200 les dieron el tratamiento. Y encima más un tratamiento incompleto. Es lo que denuncia la doctora Clara Freile, lo ha dicho públicamente en webinars, también en medios de comunicación. Entonces les hablaba hace un momento del problema de los subdiagnósticos y acá está creo que el ejemplo más claro. Conclusiones. El objetivo es la erradicación de la TB y la lepra, pero para lograrlo no es suficiente solamente con promover la investigación técnica y científica. Los determinantes sociales deben ser abordados. Inclusive en el contexto de estas enfermedades tengo que decirles que podría ser hasta más importante. Y necesitamos generar una sinergia entre los diferentes actores de la sociedad. Ahora, por ejemplo, la colaboración entre la academia, las universidades me refiero, y los institutos de salud públicos es muy atropellada. A veces no fluimos tan bien como nosotros quisiéramos. Y la empresa privada también podría tener un mejor rol para ayudar a potenciar este tipo de proyectos en el ámbito técnico y en el ámbito científico. En segundo lugar, quiero comentarles que las enfermedades causadas por micobacterias no tuberculosas, micobacteriosis, están en aumento. Y aquí la perspectiva es un tanto diferente, porque aquí es más importante promover la investigación técnica y científica, articulándonos con los sistemas de salud pública, porque ellos son los que principalmente recolectan las muestras para saber a ciencia cierta a lo que nos estamos enfrentando. A veces hay estudios que te dicen que ojalá el diagnóstico de NTMs, de micobacterias atípicas, sean una enfermedad de reporte obligatorio. Es algo que necesitamos ponerlo a discusión, a colación. Bien pareciera algunas señales podrían indicarnos de que podría ser lo mejor para ciertas especies. Y para cerrar, quiero parafrasear la frase de este maravilloso libro que lo pude terminar hace poco, de John Green, el mismo que escribió Bajo la misma estrella. Tal vez algunos miraron la película o leyeron el libro. Él durante algunos años se dedicó a investigar la tuberculosis, escribe este libro, donde termina, y acá estoy parafraseando: no podemos tratar a la TB y a la lepra solamente con vacunas y medicamentos. No podemos abordarla solo con tecnología. Debemos tratar la causa raíz de estas enfermedades. Esto es la injusticia. En un mundo en donde todos podrían comer y tener acceso a la salud y ser tratados humanitariamente, la TB y la lepra no deben tener oportunidad. En definitiva, la causa somos nosotros, pero ahora también podemos y debemos ser la cura. Muchas gracias y estoy pendiente de sus preguntas con toda confianza. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por tu conferencia, muy interesante, también muy impactante, eh, muy real. No sé si hay preguntas, está abierto el micrófono para que puedan intervenir. Eh, si desean participar, pues bienvenidos. Sí, Lenin, adelante. Buenas noches, Sebas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu trabajo, primeramente, tan prodigiosamente expuesto. Gracias porque esto realmente necesita una atención clínica bastante
bastante alta realmente en la erradicación de la tuberculosis. Bueno, mi intervención no es más bien en una pregunta, sino más bien en un comentario enfocado a lo que tú dijiste de la importancia de la NGS en la investigación de tuberculosis. Mira, bueno, con Illumina nosotros tenemos algunos kits principalmente, pero eso se tiene que enfocar a la necesidad del usuario. Tenemos kits, por ejemplo, de lo que es para el ámbito clínico y también para lo que es el ámbito de la investigación. Entonces eso es muy diferente porque el whole genome sequence necesita ser bueno, y es enfocado para lo que es la investigación. Para el ámbito clínico es lo más importante amplificar y secuenciar los genes de resistencia, no solamente de multidroga resistente, sino también de resistencia extendida. Entonces, eso Ujú. también es muy importante. Ahora, enfocado también mi comentario en los POCT, las PCR en tiempo real para diagnóstico que tú habías comentado. Las POCT, existen algunas limitaciones con estas. Tú sabes que yo soy más enfocado al ámbito clínico y cuando estábamos trabajando en el 2015, 2018, en el Hospital Andrade Marín, nosotros hicimos el algoritmo para la aplicación de estas PCRs en tiempo real. Una de las limitaciones clave en estas pruebas radica en la estratificación de los pacientes, porque no todos tienen acceso, porque son caras este tipo de pruebas, como tú debes saberlo. Entonces, como te digo, hay Ujú. que tener un tamizaje para que algunas muestras accedan a este tipo de pruebas rápidas, porque tú sabes que, lógicamente, el Mycobacterium tuberculosis es de crecimiento muy lento y con el MGIT y con el Owens Jensen va desde 14 hasta 30 días hasta que crezca el Así es. cultivo. Sin embargo, con el GeneXpert, por ejemplo, es de 2 horas. Sin embargo, lastimosamente es un poco costoso. Otra de las limitaciones es que, por ejemplo, nosotros tenemos la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis miliar. Entonces, no todas estas pruebas sirven para todas las muestras que nosotros requerimos en el ámbito clínico. Por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo o un líquido serosos pleurales y no pleurales, no puedes tú introducirle en un cartucho del GeneXpert porque esto está validado realmente solo para muestras pulmonares, es decir, esputo más que todo. Entonces, estas limitaciones clave es muy importante saber porque limitan mucho el diagnóstico de los pacientes. Entonces, esto también va a limitar muchísimo, como tú dices, el fin final que es, bueno, el fin es realmente la erradicación para el año 2030. Eso nomás quería, pues en mi intervención, no te quito mucho tiempo a la conferencia, mi querido Sebas. Nuevamente reconozco tu gran esfuerzo y ya sabes que con los secuenciadores Illumina siempre estamos a las órdenes. Un gran abrazo y muchísimas gracias por tu investigación y por esta ponencia, mi querido Sebas. Muchas gracias, Lenin. Te mando un fuerte abrazo. Eh, Algo que quisiera añadir a lo que Lenin nos ha comentado es que de tecnologías no nos quejamos, o sea, no está faltando la capacidad técnica, la capacidad tecnológica para los diagnósticos y los tratamientos. He tenido la oportunidad de asistir a algunas charlas de Illumina. Hay una chica, Montserrat Rodríguez, me parece, que es de México, donde tuve la oportunidad de conocer por primera vez estos kits de Illumina para poder diagnosticar tuberculosis. Inclusive había un kit para detectarte un amplio espectro de micobacterias, aparte de tuberculosis, y darte información sobre los genes y las mutaciones asociadas a la resistencia. En un mundo ideal, si es que en el algoritmo de diagnóstico de un sistema de salud público como de Ecuador, a través del laboratorio de referencia, hubiera una muestra dudosa e incoherente con las distintas técnicas que se aplican para detectar qué tipo de micobacteria es y dudas sobre la resistencia, yo creo que la mejor solución podría ser usar uno de estos kits para tener un nivel de resolución ya muy claro y en poco tiempo. Es impresionante eso. Pero el problema está en que en el contexto de Ecuador, tratar de meter este tipo de técnicas, de kits, de Illumina, que es maravilloso todo lo que hacen a nivel de investigación, es poco probable porque ahora no hay presupuesto. O sea, se ha reducido el presupuesto al sistema de salud público, al Ministerio de Salud.
Entonces, es algo que lo podemos seguir probando. Me encantaría a nivel personal de investigador en algún momento comprar esto y trabajar con los equipos de secuenciación de Illumina, con nuestro banco de muestras y para decirle a la gente acá de Ecuador y de la región, esto funciona muy bien, pero lamentablemente hay algunas cosas que, bueno, no los maneja uno directamente y por la situación del país es complicado que en el área pública esto pueda ser parte como que del diagnóstico complementario rutinario o más o menos rutinario. Por ahí alguien más está levantando la mano, el usuario de Zoom. Adelante. Muy buenas noches, Sebastián. Primero que nada, felicitándote por esta charla. Considero que es una información bastante enriquecedora y muy interesante. Mi pregunta es, bueno, con la meta del Ministerio de Salud Pública de interrumpir la transmisión de la lepra para el 2030, la pregunta es, ¿cuáles están siendo las principales barreras en el primer nivel de atención para lograr un diagnóstico temprano en provincias como por ejemplo Guayas, Los Ríos, sin que este estigma social aleje a los pacientes? Aquí es muy interesante tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. David. David, ok, muchas gracias por la pregunta. No he tenido la oportunidad de conocer la labor que hace el laboratorio de referencia. Aquí está Heidi, o sea, o le vi Heidi. Heidi es una técnica que trabaja justamente con este tema, pero lo que yo podría intuir de forma general respecto a la lepra es que, y como sucede con la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas similares, es que no hay el presupuesto suficiente para desarrollar un tipo de vigilancia epidemiológica que se llama vigilancia activa. O sea, hace poco tiempo leía un poco sobre lo de vigilancia epidemiológica. Tenemos el tipo de vigilancia epidemiológico pasiva, donde hay una estructura de recolección de información del MSP y de los laboratorios, donde hay una red de laboratorios, los centros de salud que reportan al BIEPI y se tiene información, una idea, que es básicamente cuando el paciente, por su propia iniciativa, dice, no, estoy enfermo, tengo ciertos síntomas un poco raros, entonces debo ir al subcentro de salud y todo eso va, esa información debería ir a este esquema de vigilancia pasiva, pero lamentablemente hay una costumbre, una idiosincrasia, especialmente en los sectores populares, los sectores pobres, zonas rurales, donde las personas o no, nunca van al médico o tienen que estar bien enfermos para recién acudir al médico. Y entonces uno para poder tener una idea más clara de la prevalencia y la distribución desde el ámbito o desde la trinchera del sector de salud público, habría que tener proyectos de vigilancia activa, ir a los territorios donde probablemente podríamos encontrar pacientes con lepra o pacientes con M tuberculosis o de alguna otra enfermedad infecciosa. Pero para esto lamentablemente necesitamos presupuesto que ahora lamentablemente el MSP lo tiene cada vez menos, entonces en última instancia quienes pagan los platos rotos son las personas vulnerables. Esto tiene que ver con sus vidas, lamentablemente, y nos hace falta también hacer mucha investigación respecto a los determinantes sociales. La gente tiene que entender que esto es una enfermedad de la pobreza y todos deberíamos hacer algo al respecto. Y de ahí fuera de eso, cuestiones más particulares sobre las limitaciones en el primer nivel de atención. No conozco de primera mano, no es un sitio en el que trabajo. Heidi, de pronto, si sigue por aquí, quizás podría hacernos algunos comentarios. Así que eso es lo que te puedo comentar, David. Gracias por tu pregunta. Caro, Carito, Hola, Cevitas, muchas felicidades por tu charla. gracias. Bueno poder volver a compartir este tema contigo. Tenía una consulta, tal vez tú en tus estudios o algo
¿Tienes algún dato de la parte norte del país, del Carchi, Chimbabura, tal vez? En el caso de esos territorios, no específicamente del Carchi, pero de las zonas limítrofes, de las provincias limítrofes. En Esmeraldas y en El Oro, Bernardo Castro, un colega al que Carito le conoce muy bien, era parte del equipo de investigación en el que me encuentro actualmente como estudiante de doctorado. Él había hecho estudios con muestras de esos territorios, no específicamente del Carchi, sino de Esmeraldas, hablando de la zona norte y en la zona sur del país, del Oro. La hipótesis que tenía Bernie con Miguel en ese momento era que, ¿será que la tuberculosis que existe en esos territorios se debe a las migraciones, a los flujos migratorios de Colombia respecto a la zona norte y de Perú respecto a la zona sur del país? Esa era la hipótesis. Me acuerdo de algunos resultados del estudio que hicieron en El Oro. Miguel nos ha comentado en algunas ocasiones que básicamente la conclusión a la que llegaron, y me parece que en Esmeraldas también es similar, es una tuberculosis que aparece no precisamente por flujos migratorios, no porque gente de Colombia vaya a Esmeraldas, sino por la presencia de la tuberculosis latente, o sea, esa tuberculosis dormida, que está en gran parte de la población. No tenemos datos exactos de eso, nadie lo ha estudiado todavía, que si alguien les enferma con VIH o alguna otra enfermedad que debilita su sistema inmune, se va a volver una enfermedad activa. Entonces son casos endémicos, básicamente, no son casos que surgen por los flujos migratorios. Y en el caso del Carchi, no conozco datos exactos, pero sé que es una de las provincias que no está, como decir, en el top 5 o en el top 6 de provincias del Ecuador con casos de tuberculosis. En el top 1 está la provincia del Guayas. Sin embargo, no descartaría que en el caso del Carchi, en las zonas rurales puedan haber muchos casos de personas con lepra, con tuberculosis o alguna otra micobacteria, pero hace falta investigar, hace falta levantar la información haciendo vigilancia activa para poder visibilizar esas realidades que en mayor o menor proporción seguro que están presentes. Listo, muchas gracias, Evitas. De nada, Carito, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Con toda confianza puede hacer cualquier comentario. Tenemos una en el chat, me parece. Déjame ver. Sí, claro. Dice, hola Sebastián, te felicito un montón. Uy, perdón, perdón. Ya, te felicito un montón. Sabes transmitir información de forma muy interesante y se nota cuánto te apasiona. Mi pregunta es, sabemos que el sector público tiene muchas limitaciones económicas y técnicas. La academia tiene equipos con gran tecnología y personal capacitado. ¿Han generado medidas para trabajar juntos? Es lo ideal, o sea, han habido intenciones, ha habido la iniciativa de Ya. parte, especialmente yo creería del lado académico, más que del lado público, por un montón de cosas que podíamos cada uno opinar al respecto. O sea, a nivel de nuestro equipo de investigación, sí, o sea, y aquí tengo que felicitar y agradecer mucho la visión que ha tenido nuestro líder, nuestro jefe, Miguel Ángel García, o sea, en nuestro ámbito del equipo de investigación, o sea, mucho de nuestras investigaciones dependen de estas muestras que las recolecta el MSP a través de un laboratorio de referencia. Entonces, hemos podido generar una simbiosis para poder eh, armar estos estudios que son muy interesantes para tener una mejor idea de cómo es la realidad. Pero en esencia, yo siento que es una gran deuda pendiente que tenemos todos como país. Se hace poca investigación en el Ecuador prácticamente en todos los temas y hay una pobre articulación todavía.
Entonces, cada uno desde su espacio tendría que hacerse las preguntas y trabajar en aquellas acciones que nos permitan tender puentes y saber de que esto de la investigación y de las colaboraciones requiere de mucha perseverancia. No, no es algo que se puede dar de la noche a la mañana. A veces cuesta trabajar con personas que compartan tu misma visión. Es complejo, pero tenemos que unirnos, tenemos que fomentar más espacios como este de Eñengui para hacer divulgación científica y conocer un poco del trabajo que nosotros hacemos. Es la deuda pendiente y es al mismo tiempo la motivación que tenemos para seguir adelante con nuestro trabajo. Muchas gracias, Sebastián. No sé si alguna persona más quiere participar o realizar alguna pregunta. Bueno, me parece que no. Bueno, antes de cerrar, seguramente me voy a permitir compartir pantalla. Seguramente se pueden estar preguntando si es que el webinar involucra una certificación o un reconocimiento por asistencia. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría comentarles que ustedes pueden contribuir con Sebastián invitándole un cafecito de la siguiente manera. Nosotros somos una empresa privada, realizamos estos procesos de divulgación, pero ¿qué pasa? Sucede que muchas iniciativas invitan, digamos, a los investigadores, a los hacedores de conocimiento, ad honorem. Nosotros tratamos de dar un reconocimiento al investigador, tratamos de dar un reconocimiento a la labor que realizan. Y para esta razón, en cuanto a la realización de webinars, pues nosotros manejamos la posibilidad de que usted pueda recibir un certificado por haber estado aquí a través de un pago simbólico de $5 por certificado. Si usted lo desea realizar, los datos están allí. Esto nos permite seguir operando. Como les comenté, nosotros somos una empresa tipo B. Entonces, muchos de estos fondos nos permiten realizar mucho trabajo social. Eh, Actualmente, un poco les comento, estamos realizando escuelas de agroecología, estamos realizando cursos que tienen que ver con sostenibilidad y en estos cursos, pues, hay muchos estudiantes de universidades públicas y privadas que han sido beneficiados por mérito académico a través de becas y subvenciones que las logramos obtener a través de entes de cooperación y también a través de ustedes que se conectan en nuestros webinars, en nuestras iniciativas y pues contribuyen de esta manera tanto a la sostenibilidad de la empresa, tanto a invitarle un cafecito al ponente y también pues darnos también a nosotros la posibilidad de ser un poco más sostenibles. Y pues está abierto, si es que lo desean hacer, lo pueden hacer a través de estos dos únicos medios. Manejamos PayPal y Produbanco para nacionales. Y una vez que lo realicen, nos envían esto por WhatsApp. Está el grupo también que les hemos mandado tanto por correo por otros medios. Nos pueden enviar por ahí el comprobante. Nosotros realizaremos pues el registro y emitiremos pues la certificación si usted lo requiere o lo desea hacer. Y pues nada, invitarles a hacer sinergias, a seguirnos en redes. Si les gusta el trabajo que estamos haciendo, pues para nosotros es un gusto acercar pues a los investigadores a, a los diferentes públicos. Y los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos nuestro árbol de redes en Bacons. Y sin más, pues agradecerte muchísimo, Sebastián. Sé que detrás hubo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo para poder transformar la información técnica y científica en lenguaje que la comunidad puede asimilarlo y también se vuelve todo un trabajo pues de comunicación pública de la ciencia. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han dado cita esta noche para estar con nosotros y ser parte de esta iniciativa. Y bueno, les voy a enviar la información sobre esto si es que les interesa a través del grupo de WhatsApp. Y pues nada, pues muchas gracias. Quedo infinitamente agradecido a nombre de todos quienes hacemos posible en Ñengui. Muchas gracias. Les deseamos una linda noche y será pues hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias.
Una buena noche. Gracias Alejandro y a todo el equipo de Ñengui. Espero que tengan una gran noche y que nos podamos ver en una próxima ocasión. Gracias, gracias a todos ustedes. Linda Hasta noche. luego. Buena noche.